Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva de este domingo 11 de septiembre, exactamente a 4 días de que la patria celebre sus 195 años de vida independiente. Desde ya participamos con el fervor de todos los guatemaltecos en la búsqueda de una patria mejor, la cual estamos construyendo día tras día tras día. Sabemos que a pesar de lo que se ha avanzado, todavía tenemos grandes retos que tenemos que solucionar. Seguimos siendo en alguna forma encadenados o esclavos de flagelos históricos como son la pobreza, como son el hambre, como son la ignorancia, como son la falta de salud. Pero lo más importante es que estoy convencido que en el corazón de cada guatemalteco existe esa llama que nunca se va a agotar, que al revés, cada día es más fuerte, en que estamos convencidos de que podemos y queremos hacer un mejor país. Así que abrimos este programa felicitando a la patria en su 195 aniversario y vamos a tocar un tema que en realidad también lo traemos desde los tiempos de la colonia, cuando se da la independencia y que sigue vigente en este momento, para tratar el tema en relación con la situación actual de Belice. Tengo el gusto de que me acompañen dos distinguidos invitados, amigos de este programa. El señor embajador Miguel Ángel Ibarra, él fue vicecanciller de la República, y también el licenciado Gustavo Adolfo Orellana Portillo. Él es abogado y notario, miembro en su momento de la Comisión de Belice y con una gran experiencia y un gran trabajo en este tema en particular. Así que, primero que todo, señor embajador, licenciado, bienvenidos a su programa de Acción Positiva en este casi día de nuestra independencia patria. Muchas gracias, doctor. Es como siempre un gusto estar aquí en el programa, colaborando siempre en beneficio del país y sobre todo en esta fecha tan importante cuando estamos a 4 días, como bien decía usted, de que celebremos un aniversario. Es el 195, es importante, creo yo, y esperemos que este país pueda superarse de todas las situaciones que usted mencionó anteriormente para que tengamos un país más próspero. Gracias, embajador. Gracias, doctor, por la oportunidad de estar en este prestigioso programa suyo. Ya habíamos tenido la oportunidad de compartir este tema en otras ocasiones y es también muy certera su afirmación de esta cercanía que tenemos con nuestra fecha de independencia, para que los guatemaltecos sintamos también ese espíritu de serlo, esa identidad y ese amor que debemos tener con la patria y que no solo seamos de pedir, sino de dar a nuestro país lo mejor que podamos en los campos que cada quien nos desempeñamos. Gracias por la oportunidad y gracias por darnos este momento con su audiencia. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas veces, señores invitados, cuando hablamos con algunas gentes, sobre todo con gente de antes, ¿no? Decían, mire, a mí cómo me gustaba el mapa de Guatemala. Y mucha gente dice, ahora lo miro mutilado. Y alguna vez pues se hizo una liniecita y se mantiene también en el mapa. Y otros que simplemente cortan el pedacito del mapa. Y eso pues causa diferentes sentimientos en diferentes personas, dependiendo probablemente de la edad y cómo conocimos el mapa. Pero obviamente es un problema vivo, es un problema vigente, que como yo mencionaba al iniciar este programa, tiene su antecedente prácticamente desde que los españoles llegaron acá, cuando los ingleses hicieron sus primeras invasiones en los años 1545 o algo, y sigue vigente en este momento. Quisieran ustedes darnos la situación actual del problema de Belice, por ejemplo. Me gustaría, embajador, que usted nos comentara en este momento cuál es la situación de Belice y ahí empezar la plática sobre el tema. Perfecto. Bueno, mire, en realidad lo que hay en este momento con Belice
pendiente de ir a la Corte Internacional de Justicia, a la cual ambos países se comprometieron en el 2008, después de una serie de negociaciones donde se agotaron las vías diplomáticas para tener, digamos, una solución al diferendo que existe, como bien dice usted, muy bien, territorio que pertenecía a Guatemala y luego a raíz de negociaciones entre las coronas de España e Inglaterra, toman una parte de ese territorio con un fin específico. Este fin específico era nada más el beneficiarse de algún tipo de árbol que había en la región, y tampoco era toda la región que hoy es Belice, era una parte nada más. Sin embargo, esto se fue prolongando en el tiempo, llegó la independencia, no se resolvió el asunto de Belice, no se trató ahí. Siguió Belice como una colonia británica, pero digamos Guatemala siempre mantuvo el criterio y la certeza de que era un territorio que le pertenecía, porque estuvo ahí desde siempre. Fue caminando el tiempo y en lo que estamos hoy en día es en ese acuerdo que se firmó en la OEA en diciembre del 2008 para ir a la Corte Internacional de Justicia para que hubiese una solución definitiva al tema del diferendo que hay, que es territorial, marítimo e insular. Ahí se quedó. Eso tenía que realizarse una consulta en cada país para que aprobaran o no aprobaran ir a la Corte. Se estableció esta fecha, se firmó y en eso estamos. ¿Qué pasó? Por la cual no se hizo. Guatemala estaba listo para hacerlo en el 2013, si no estoy mal. Se detecta que Belice cambia su legislación, y la cambia en el sentido de que para que una consulta sea válida en Belice tiene que votar el 60% de la población. Históricamente no han llegado al 30%, por lo tanto, la legislación lo que prácticamente asegura es que va a ser negativa. Obviamente parte de la problemática que vivimos acá los guatemaltecos es la aparente falta de conocimiento de la población en general sobre esta temática, ¿verdad, embajador? Yo tengo acá en mis manos un libro que va a aparecer en su pantalla y se llama Antecedentes y análisis del acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia, del licenciado Gustavo Adolfo Orellana Portillo. Licenciado, después de la introducción e información que nos da el señor embajador, ¿qué nos podría usted comentar al respecto? Sí, gracias, doctor, porque la pregunta suya es idónea para empezar la discusión. El punto y el esfuerzo que se hizo de parte de varios gobiernos de Guatemala, doctor, empezando con Ramiro de León y hasta el gobierno del presidente Colón, fue determinar cuál era el reclamo que Guatemala mantenía sobre el territorio de Belice. Determinar cuál era el reclamo que Guatemala mantenía sobre el territorio de Belice y también determinar cuál era el procedimiento que teníamos que seguir para resolverlo. Y fue así como después de varios años de estudio, en los cuales debo enfatizar que ha sido muy beneficioso que al menos en ese tema
varios gobiernos sucesivos hayan mantenido una política de Estado, fue que tenemos un diferendo que tiene una naturaleza territorial, y con territorial le quiero decir continental, insular, es decir, que incluye islas, y el mar que se genere a partir de los territorios que se asignen a Guatemala. Por supuesto que Belice sostenía que lo que había era un diferendo fronterizo en el cual solo tenía que alinearse la línea, valga la redundancia, que ahora le llamamos de adyacência con Petén. Y lo importante después del proceso que culminó, y creo que la fecha del 2008, que es cuando se firma el acuerdo especial para someter el diferendo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia, que desde el título dice mucho, es aceptado por ambos la naturaleza del diferendo, no es un simple diferendo fronterizo, pero también la obligación de someter este diferendo a la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué la Corte? Porque en los medios, en el derecho internacional público, las grandes áreas de solución son las políticas, y ahí encuentran las negociaciones bilaterales, la conciliación, una mediación, y las jurídicas, que es la Corte de Arbitraje Internacional y la Corte Internacional de Justicia, ambas del sistema de Naciones Unidas. Para acceder a las formas jurídicas de solución de controversias, las partes tienen que aceptarlo a través de lo que se llama acuerdo compromisorio. Y precisamente el acuerdo especial del 2008 es un acuerdo compromisorio tal, con la adición de que de una vez especifica la naturaleza del diferendo territorial, y tiene un elemento adicional que no podíamos dejar de considerar, cuál es que para someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia tenía que ser aceptado por respectivas referenda en cada uno de los países, las cuales en aquel momento se acordó que fueran simultáneas. Y ese acuerdo creo que es muy valioso, porque tiene pendiente un par de temas que se van a resolver seguramente en el futuro inmediato, pero lo claro es que debemos de mantenerlo, protegerlo, porque en 160 años es el único documento en el cual las partes se han comprometido de resolver de buena fe este diferendo territorial, insular y marítimo de Guatemala. Usted usó una palabra interesante acá, licenciado, la buena fe, porque pues hemos tenido en oportunidades anteriores acá un invitado a usted, licenciado, al licenciado Gabriel Orellana, al ingeniero Rodríguez Máhuad, y hemos hecho alguna revisión, y desafortunadamente pareciera que la buena fe ha sido inexistente a lo largo de toda esta tradición, porque cuando menciona el señor embajador el primer tratado entre las coronas, se habla del derecho a explotar el palo de tinta. Así es. Nada más. Ni siquiera había el derecho de hacer o de construir o de asentarse. Nada más. Posteriormente los ingleses toman la segunda parte, ya sin existir un tratado, y además ya establecen asentamientos, ya habitan. Entonces, la buena fe, pues qué bueno que aparentemente está. Le bajaron la pregunta para después también, en el sentido de que fue de buena fe el hecho de cambiar el número requerido o el quórum referido de votantes para llegar a que el referéndum tuviera validez o no, porque entiendo que uno de los problemas actualmente es que Belice pide un 60% de voto, cuando sabemos que eso no se logra un 30%, y probablemente para este tema en Guatemala tampoco se